Politólogo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de La Rioja. Estamos por Zoom, así que los saludamos. ¿Cómo te va, Ignacio? Buen día. Buenas noches. A ver si... ¿Está muteado, Ignacio? A ver si andás. Hola, Sí, hola. hola, ahí Ahí te escucho. está. Ahora sí, buenas noches. ¿Cómo estás, ¿Cómo les va? Ignacio? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué Bien. tal? ¿Cómo te trata esta jornada postelectoral? Contanos un poquito tus primeras impresiones anoche cuando conociste los resultados. Bueno, hoy es el atardecer de un día agitado, ¿no? Siguiendo con la literatura y el cine. Eh, a ver, personalmente y profesionalmente yo venía siguiendo el fenómeno de Milei desde el 2021, donde tuvo una performance bastante destacada en las elecciones legislativas, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después comenzaron las desavenencias en La Libertad Avanza a mediados del año pasado, y ahí parecía que el fenómeno no que se pinchaba ni que se desvanecía, sino que entraba en una zona de turbulencias, ¿no? No quedaba claro qué podía pasar eh, ayer concretamente, pero como que el fenómeno había entrado en una zona de turbulencia. Luego, las elecciones provinciales y el modo en que se hizo el armado nacional de La Libertad Avanza en los distintos distritos, en las elecciones provinciales, que en todos los casos se adelantaron, en casi todos los casos se adelantaron, parecía dar la razón a esta cuestión de que se pinchaba el fenómeno. No obstante, la realidad demostró otra cosa. La mayoría de los analistas consideraban que una muy buena performance, no imposible, pero poco probable, era de un Milei con 25 puntos. Bueno, finalmente, una vez más, los análisis fundamentalmente demoscópicos fallaron y obtuvo el 30% de los votos, 7.116.000 votos. Impensado, incluso en el 2021, cuando irrumpe en la escena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? O sea que estamos ante un fenómeno muy consistente, no es una tendencia, ya es un fenómeno consistente, con 7 millones de votos, sale primero en las elecciones y se confirma aquello que Cristina Fernández, a principio de año, en alguna de sus intervenciones, llamó un escenario de tercios. Hace Exactamente. 15 días no era claro que hubiera un escenario de tercios, y hace un Cristina tiempo, también no muy dijo que la lejano, posibilidad del peronismo era claro, quedar tercera, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, la visión política de la vicepresidenta y expresidenta es muy clara, lo vio de antemano al fenómeno y de algún modo pudo prevenir si tomó decisiones. O sea, no solamente era una opinión, sino que tomó decisiones estratégicas en función de eso y al núcleo duro de su fuerza lo aglutinó en la provincia de Buenos Aires, ¿Y qué donde le fue lectura, bien. eso, vamos a la lectura sobre el Sí, resultado del oficialismo? ¿Qué es lo que sí. estás viendo? Ese tercer lugar, por momentos parece indicio de debilidad, sobre todo cuando se mira en qué contexto económico se produce ese resultado. Pero con analizar un poquito nomás las piezas, parece bastante obvio que existen todavía algunas posibilidades concretas del oficialismo de pelear un pase a un balotaje, ¿no? ¿Coincidís con esto? ¿De qué crees que va a depender? Mira, absolutamente. Yo creo que el final está totalmente abierto después de la devaluación, después del bombazo de anoche y la devaluación de hoy, que era de algún modo previsible. De hecho, claramente ya estaba acordado por Massa como ministro de Economía, no como candidato, estaba acordado con el fondo. Ahora que baja la espuma se puede ver bien. El final está totalmente abierto. Hoy con el diario del lunes está totalmente abierto. Si bien salió tercero la lista de Unión por la Patria, está a 700.000 votos de Milei y está a 400, 500.000 votos de Patricia Bullrich, quien no tiene mucho para sumar, ¿no? Yo creo que quien quedó en la posición más desventajosa es justamente Patricia Bullrich, porque no tiene mucho otro espacio de donde sumar en la primera vuelta ante el fenómeno de Milley. El voto estrictamente de derecha tiene un original que es Milley y no Exactamente. necesariamente
una fotocopia que es Patricia Bullrich. Y Bullrich Ahí es también donde parece... Sergio Massa puede crecer, ¿no? Exactamente, tiene el riesgo de perder, además de no tener mucho para sumar. Exactamente, ahí las posibilidades de Sergio Massa, a pesar de todo, están totalmente abiertas, porque sí tiene espacio para crecer el oficialismo, y han quedado todos encerrados en menos de 3 puntos. Si vos sumas todo, están en un margen de 2,5 puntos, 2,7, están encerradas las 3 opciones, los 3 tercios, y ahora hay que analizar otras cuestiones. Ahora empieza otro partido, probablemente otra gente vaya a votar, probablemente alguna gente que expresó su voto bronca lo racionalice un poco más y pueda no votar en Milei. También se puede dar el escenario contrario, que muchos se sientan tentados a generar una transformación y verdaderamente castigar a la clase dirigente, refrendando su voto a Milei y aumentando el voto a Milei. O sea, está totalmente abierto el escenario y dependerá no solamente de la campaña de Milei y de la campaña de Juntos por el Cambio, sino que también va a depender de la campaña de Unión por la Patria y de las acciones y de la gestión de gobierno de aquí en adelante, ¿no? Ignacio, ¿cómo ves el escenario que queda en Córdoba, con Schiaretti metido en el segundo lugar, habiendo perdido Bullrich también, o Juntos por el Cambio, y relegándose al tercer puesto? Bueno, mira, lo de Córdoba es extremadamente llamativo. O sea, ayer hubo un gran ganador, entre otros, además de Milei, por supuesto, que es Mauricio Macri, quien se erige como el articulador, si vos querés, del espacio de la derecha y del liberalismo nacional, y puede pivotear entre Patricia Bullrich y Milei, y derrota a Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los perdedores de la jornada y que queda totalmente deslucido. No obstante esa victoria personal de Macri, el espacio de Juntos por el Cambio tuvo una mala performance en términos generales a nivel nacional, y el ejemplo es el de Córdoba, ¿no? Recordemos que Mauricio Macri en el balotaje de 2015 saca 72% de los votos y ayer el espacio saca 25% de los votos. En Córdoba es donde parece, donde parece bastante concreta esta idea de que Juntos por el Cambio ha perdido la representación de la idea de cambio. ¿Crees que esto también puede estar vinculado con los fracasos previos de Juez y de Loredo en 2 elecciones donde la oposición tenía muchas chances de ganar? Así al menos se venía percibiendo y los resultados fueron los contrarios. Mira, tiene que ver con eso, por supuesto, pero te vuelvo a la pregunta anterior un poco para ir sobre esta. Yo creo que es muy interesante la performance de Schiaretti, ¿no? Ese 4% de Schiaretti en este escenario de tercios, ahora en primera vuelta y en el balotaje, pone a Córdoba en un lugar decisivo de la política argentina. Y el 10 de diciembre, cuando sea electo el nuevo presidente y sobre todo la nueva legislatura, los diputados y senadores que obtenga la lista de Schiaretti van a tener un peso tremendo, porque esa legislatura también va a estar partida en 3. Claro, con lo cual, eso, ¿no? Tenés 3 elementos para analizar ahí. Ahora sí vuelvo a la última pregunta. Lo que vos decías, ¿no? Las 2 derrotas de Juez y de Loredo, la performance y la tenacidad y la habilidad política de hacer política concretamente y de ganar elecciones de Yarlora, de Schiaretti y de Pacerini, que lo han posicionado de una manera diferente. Y no olvidemos que por más que Córdoba sea una provincia macrista y de Juntos por el Cambio, por lo menos hasta ayer, el recuerdo del gobierno de Macri, más allá de que yo recién hablé de que Macri ayer se había posicionado y era uno de los ganadores, el recuerdo del gobierno de Macri no es necesariamente positivo en amplios sectores de la población, ¿no? O sea, ese es otro dato muy importante que no debe soslayarse, más allá del rol del expresidente en el armado del espacio y la jefatura política que le ejerce en el espacio, ¿no? Su gobierno no tiene un buen recuerdo en los sectores populares, y ni siquiera en los sectores empresarios, ¿no? Que también perdieron mucho dinero durante aquel gobierno. Entonces ahí el voto bronca contra Milei también es un voto bronca contra la gestión de Macri y contra la gestión de Fernández, claramente, ¿no? Ignacio, ¿vos crees que vamos a llegar al 22 de octubre con los 5 candidatos o existe la posibilidad de que haya alguna negociación entre
entre dos fuerzas antes de llegar a la primera vuelta. Lo que mucha gente está empezando a ver es la posibilidad de un acercamiento entre Juntos por el Cambio y Milei, concretamente. A ver, por supuesto, la política es un espacio de acuerdos permanentes, ¿no? De conflicto y cooperación, hay una tensión ahí entre conflicto y cooperación, los acuerdos siempre son posibles. Personalmente creo, hoy, ¿no? Después hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos, con estos números, Milei no todos aceptará. son competitivos. Claro, con estos números todos son competitivos, incluso Schiaretti tiene la fuerte pulsión para seguir compitiendo fuertemente, porque todos tienen algo por ganar. Entonces creo que es más difícil, en esta instancia al menos, espacios de encuentro o de acuerdo, o que alguien haga un renunciamiento histórico y una conferencia de prensa y se modifique este escenario, es bastante complejo, o al menos difícil. Nunca es improbable, por supuesto, básicamente por lo que te digo, porque todos tienen unos números que son muy interesantes, que les permiten verse con chances. Entonces la pulsión va a ser a seguir compitiendo, ¿no? Ignacio, te agradecemos un montón y te mando un abrazo gigante. Hace mucho que no te veo, así que vamos a vernos pronto, seguramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto para ustedes, un gusto muy grande para mí también. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bien, ahí está el análisis de Ignacio Liendo, politólogo. Muy interesante. Es un hermoso día para hablar de política, además. Vamos a hacer una tanda, volvemos enseguida.